a este evento. La idea es desglosar esta charla a través de unas preguntas para hacerlo de una manera más práctica y finalizaremos mencionando algunas complicaciones y las conclusiones de la misma. Entonces, tenemos que la punción lumbar es un procedimiento cuyo objetivo principal va a ser obtener el líquido cefalorraquídeo. Aquí quiero hacer énfasis en algo y es que no es un procedimiento exclusivo del área de neurología ni tampoco de anestesiología, sino que todo el personal médico está capacitado y pues podría llevar a cabo este procedimiento, dado que tiene unas implicaciones tanto diagnósticas como terapéuticas. Miremos que incluso nos puede ayudar con enfermedades infecciosas, neurodegenerativas, inflamatorias, neoplásicas y desmielinizantes. ¿A quién vamos a llevar a una punción lumbar entonces? Tenemos, como ya mencioné, unas implicaciones diagnósticas y terapéuticas. Las diagnósticas las podemos dividir entre urgentes y no urgentes. En las urgentes están lo que uno siempre piensa en paralelo hacia una punción lumbar, que es una meningitis o una encefalitis infecciosa. Y otra, a no olvidar, pues en este escenario son las hemorragias subaracnoideas, en especial cuando una tomografía de cráneo simple es negativa y posterior a las 6 horas de inicio de la cefalea. Las no urgentes tenemos entonces neoplasias, por ejemplo la meningitis carcinomatosa, la leucémica o linfomatosa, inflamatorias como la esclerosis múltiple o el síndrome de Guillain-Barré, donde lo que buscamos es la disociación albuminocitológica. También en escenarios como la hipertensión intracraneal idiopática, la hipovolemia intracraneana, la hidrocefalia de presión normal o para llevar a cabo una mielografía o cisternografía. Ya en cuanto a la parte terapéutica, entonces tenemos que puede brindarnos un alivio sintomático, sobre todo en la hipertensión intracraneana idiopática o en las meningitis criptococócicas, que pues, nos van a llevar a una hipertensión endocraniana secundaria, o también para administrar medicamentos como la quimioterapia, los anestésicos, los antibióticos o antiespasmódicos como el bauclofeno. ¿A quién no vamos a llevar entonces a una punción lumbar? Tenemos aquí un versus entre absolutas y relativas. ¿A quién definitivamente no vamos a llevar entonces a este procedimiento? Serían si hay infección en el sitio de punción, lo que hacemos es tratar la misma, esperar que el paciente ya esté en condiciones adecuadas para poder realizar el mismo. Si hay una masa intracraneal, especialmente en fosa posterior, que nos pueda llevar entonces a una hernia cerebral, o ya malformación de Chiari, signos de hernia o compresión medular por encima del sitio de punción. Las siguientes son contraindicaciones relativas, por ejemplo, trastornos de la coagulación inherentes y también los asociados al uso pues, de anticoagulantes o antiagregantes. Aquí la idea es reversar pues, como, esos efectos. Deformidades severas de la columna, uno lo que puede hacer es entonces es realizar la punción lumbar guiada por fluoroscopia o por ecografía, y en inestabilidad hemodinámica, obviamente si no hay paciente, entonces no habría quien realizarle la punción, lo que tenemos que hacer obviamente es estabilizarlo ya para poder realizar el procedimiento. Dificultad para posicionar al paciente, siempre hay un colega, siempre está el equipo de enfermería que nos podría ayudar. Entonces, a partir de lo anterior surgen como unos paraclínicos o unas metas, pues como de a quién realizar el procedimiento y a quién no. Esto aquí quiero hacer un énfasis y es que usted va a tomar los paraclínicos solo en los pacientes, pues por ejemplo, digamos, si ya está tomando warfarina, si ya tiene el antecedente de alguna trastorno de la coagulación, esto no va a ser una contraindicación. Si es un paciente en el que no sospechamos nada de eso, realizamos el procedimiento. Y entonces partimos, por ejemplo, en que idealmente desearíamos o esperamos realizar la punción en un paciente con plaquetas mayores de 40.000. Está contraindicado si son menos de 20.000 y entre un rango de esos valores, lo que hacemos es que podemos realizar la punción mientras se hace la transfusión o 30 a 60 minutos después de la transfusión, dependiendo de la urgencia del caso. Si está tomando warfarina o algo, lo que buscamos es que el INR no esté mayor a 1.5 y surge también ese punto crítico, esa duda entre si hago una neuroimagen, bien sea TAC o resonancia, previo a la punción lumbar. Y es que esto no es un protocolo, no es un paso previo en la misma, sino que vamos a buscar signos de hernia, una masa o algo que nos contraindique el mismo, como son entonces, por ejemplo, una pupila dilatada, fija, que no reacciona a la luz, ausencia o limitación en los movimientos oculares, una desviación forzada de la mirada, una paresia, una plejía de la extremidad superior, inferior o paresia facial central. También si hay infecciones, VIH, inmunosupresión, trasplantados. Al fondo de ojos si encontramos papiledema, la idea es obviamente no llevar entonces a punción, sino realizar una imagen previa.
Aquí un punto importante es que si estamos haciendo el fondo de ojo y evidenciamos pulso venoso, eso nos habla de que definitivamente el paciente no tiene hipertensión endocraniana, pero si no vemos el pulso venoso no quiere decir ni que la tenga o no la tenga. En la literatura también describen la presencia de crisis, eso es importante porque solo las que debemos tener en cuenta es las que están en la última semana, los que se presentan en los últimos 7 días. ¿Cómo vamos a realizar entonces el procedimiento? Voy aquí a hacer como un derrotero, un paso a paso. Lo primero, obviamente, es informarle al paciente, obtener su consentimiento, bien sea verbal o escrito, idealmente escrito, si es por urgencia o algo del caso, pues se podría obtener de manera verbal. El hecho es siempre informarle los beneficios, los riesgos del mismo y tener pues su aprobación. Una vez ya hagamos eso, entonces vamos a listar los materiales, los guantes estériles, la bata, el gorro, el tapabocas, el equipo de asepsia, por ejemplo, la clorexidina, la anestesia, obviamente, para realizar la infiltración con lidocaína al 1 al 2%, sin epinefrina, la jeringa, las agujas para realizar la infiltración y la aguja de punción. La aguja de punción debe ser atraumática, un calibre idealmente de 22, que son estas que están acá, la negrita, o también podemos usar la 20, que es la amarilla, o idealmente pues más de un grosor mayor al 22. También tener el equipo para medir la presión de apertura, que sería pues el manómetro. No suele estar disponible siempre, entonces lo que usamos es un equipo de venoclisis, una extensión de anestesia, y ya medimos después con una regla los centímetros que ascienda el líquido cefalorraquídeo. Una vez tengamos eso, entonces lo que hacemos es una palpación previa. O sea, no podemos llegar después de lavarnos o ya en el momento a pretender a realizar la punción si no conocemos antes la anatomía del paciente. Entonces lo que uno hace es buscar las crestas ilíacas, trazar una línea entre ellas, que sería pues la línea intercrestal o de Toffier, y esto nos ubica entre el espacio L3 y L4, que sería pues una punción segura, dado que el cono, que es lo que estamos evitando, el cono medular, está entre L1 y L2 usualmente. Entonces ya desde este punto podríamos funcionar ahí o un espacio hacia abajo. Ya que tenemos al paciente pues palpado, ya que tenemos su consentimiento, lo que hacemos es mantener una adecuada posición. Podemos realizar este procedimiento en el paciente sentado o acostado en decúbito lateral. Lo que hay que tener en cuenta es que si lo hacemos en el paciente sentado no vamos a poder hacer una medición de presión de apertura. Enseguida ya voy a explicar o ahondar en este punto. Y cuando es de cúbito lateral, lo que hacemos es que el paciente fleja la cadera y fleja las rodillas. Lo que necesitamos es abrir el espacio o aumentar pues como este espacio entre las vértebras o la columna lumbar. No necesitamos para nada que fleje el cuello, o sea, no vamos a intervenir para nada en este punto. Lo que necesitamos es abrir los espacios de las vértebras lumbares y ya podríamos entonces continuar. Si hacemos con el paciente sentado, lo que hacemos es que el paciente se inclina y lleva el pecho hacia las rodillas. Entonces, partiendo desde que esto es un procedimiento doloroso y que lo que queremos es, por ejemplo, realizar el mismo y brindarle confort al paciente, limitar el miedo a estos procedimientos, obviamente vamos a llevarlo entonces a una infiltración en el espacio que ya previamente habíamos palpado, con lidocaína, como les había mencionado, simple, y ya procedemos entonces a ingresar la aguja. Lo que hacemos entonces es ubicar la apófisis espinosa superior e inferior. Este sería pues el espacio donde estamos ubicados. Entonces la idea es ir inmediatamente por encima de la apófisis inferior o 1 centímetro debajo de la superior, con el fin de que si chocamos, si fallamos al estar introduciendo la aguja, tengamos algo de espacio para poder reposicionar la aguja. Ya una vez ubicado esto, entonces lo que hacemos es ir con el bisel hacia arriba, en posición horizontal, con una inclinación hacia 15 grados, precisamente para buscar pues como esta forma y poder llegar entonces al sitio que es nuestro objetivo. A partir de que empezamos a introducir la aguja, entonces empezamos a pasar piel, tejido celular subcutáneo, ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso, ligamento amarillo, espacio epidural, dura madre, aracnoides, hasta que llegamos finalmente al espacio subaracnoideo. Desde que ingresamos la aguja, esto es un proceso, el profe José una vez dijo como de propiocepción, porque lo que empezamos a hacer es sentir los cambios en la resistencia mientras vamos atravesando estas estructuras. Entonces van a pasar dos cosas, o nos estrellamos con el cuerpo vertebral o sentimos lo que describen en la literatura como el pop dural, que nos hablaría de que ya estamos pues en el espacio subaracnoideo.
Si nos chocamos, lo que hacemos es retirar un poco la aguja y la redireccionamos nuevamente, volvemos a pasar hasta que sentamos el dural. Podemos reposicionarla en 3 ocasiones. Si luego de 3 ocasiones no logramos, lo ideal es cambiar de aguja o cambiar de espacio. Y otra cosa es, por ejemplo, ir girando la aguja para ver si entonces ya puede entonces salir el líquido, o mientras hacemos como este entrenamiento en sentir esos cambios en la resistencia, pasamos un poco la aguja, retiramos el estilete, miramos si ya viene el líquido cefalorraquídeo. Si no viene, entonces volvemos a introducir el estilete, introducimos más la aguja, retiramos un poco el estilete, y así hasta que miramos que ya venga el líquido cefalorraquídeo. Cuando vemos que ya estamos en el espacio y que ya viene el líquido cefalorraquídeo, lo que hacemos entonces es prepararnos para la medición de la presión de apertura. Antes de que caiga la primera gota, tomamos el equipo de venoclisis o el manómetro y medimos la misma. Y aquí hay algo importante que ya voy a hablar: cómo es una adecuada medición de la presión de apertura. Tomamos la misma, tomamos la muestra, idealmente son 3 tubos, 2 centímetros en cada uno, y procedemos nuevamente a introducir el estilete y retiramos la aguja. Entonces, aquí quisiera hacer pues como un énfasis, y es que queremos seguir evitando, o queremos evitar que haya una falsa precisión en la medición de la apertura, de la presión de apertura. Y es que, como les mencioné al principio de la charla, no la podemos realizar en un paciente sentado, porque puede llegar incluso hasta 40 centímetros de agua y nos daría una falsa percepción de hipertensión endocraniana. Ya han hecho pues como estudios, hay varios documentos en donde miden la presión de apertura en el paciente completamente estirado, con flexión del cuello, con flexión de la cadera, con flexión de la rodilla. Y en resumidas cuentas, lo que tenemos es que si se mide con las caderas y las rodillas flexionadas, nos puede aumentar en 0,5 a 2 centímetros de agua. Si se mide con el cuello flexionado, que recordemos al principio de la charla les dije que no necesitamos para nada realizar la flexión del cuello en este procedimiento, nos puede aumentar hasta 5,9 centímetros de agua. Y si la medimos con caderas, rodilla y cuello flexionados, nos puede aumentar hasta 8,7 centímetros de agua. Y lo que vamos a hacer es condenar al paciente a estudios, a más exámenes, cuando simplemente lo que hicimos fue tomar mal la presión de apertura. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Antes de empezar a hablar como de este derrotero de cada métrica, decir que obviamente una vez tomamos la muestra, esto es algo que se debe procesar de manera urgente. O sea, si nos extendemos y los dejamos ahí arrumados, nos pueden aumentar la tasa de falsos negativos, de falsos positivos, por no procesar adecuadamente la muestra. Se debe tomar idealmente en tubos de vidrio. Los de plástico, el problema que tienen es que las células se pueden precipitar o adherir pues como al mismo. Y lo otro es que si se va a llevar a patología, hagamos una fijación en una solución 1 a 1 con etanol y con metanol, 50% del uno y el 50% pues del líquido cefalorraquídeo. Si no tenemos o si no sabemos cómo hacerlo, pero pues ya les indiqué cómo, la idea es refrigerarlo y llevarlo inmediatamente a patología para que ellos ya realicen la fijación. Entonces, ¿qué busca uno? La presión de apertura idealmente debe estar entre 6 a 25 centímetros de agua, eso es lo normal. Sin embargo, hay una zona gris en pacientes, sobre todo obesos, donde entre 25 a 30 centímetros de agua no representa pues como tal una hipertensión endocraniana. Por eso puntos o valores de más de 30 centímetros de agua ya son inequívocos de hipertensión endocraniana. La apariencia que siempre se describe es agua de roca, es un líquido que es claro, se puede tornar turbio cuando hay más de 200 leucocitos, que nos orientaría pues a pensar en una patología inflamatoria, más de 400 eritrocitos, por ejemplo, en una punción traumática, o más de 10 unidades formadoras de colonia en una patología infecciosa. Se puede tornar también sanguinolento cuando hay más de 6.000 eritrocitos, y santocrómico, que es lo que buscamos cuando hablamos de o cuando queremos apoyar el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea, que lo importante en el mismo es que puede haber falsos positivos, por ejemplo, en presencia de hiperproteinorraquia o de hiperbilirrubinemia. Entonces lo ideal siempre es comprobar con espectrofotometría. La celularidad se aceptan hasta 5 leucocitos, no más de 3 polimorfonucleares, porque ya sería entonces pleocitosis, que también nos orientaría a pensar en alguna patología infecciosa o inflamatoria. Recuerden lo que les mencioné de los falsos negativos, a partir de 1 hora ya corremos ese riesgo. Y lo otro es en una punción traumática, podemos hacer una relación, por ejemplo, de 1 a 1000 entre los eritrocitos y los leucocitos, o aplicar esta fórmula que les dejo aquí, siempre y cuando el hemograma del paciente o los leucocitos en sangre estén normales.
Los valores de glucosa están entre 45 y 80, generalmente corresponde al 2/3 de la glicemia o a este ratio, y por ende es que siempre tomamos una glucometría paralelo al procedimiento. Las proteínas están entre 15 a 45 y nos habla de la estabilidad de la barrera hematoencefálica. A partir de valores superiores a esto hablamos de proteinorraquia, por ejemplo, en patologías como la meningitis por Mycobacterium tuberculosis da mucha proteinorraquia, y tener en cuenta que los ancianos aceptan un valor mucho más alto. Estos son el resto de estudios pues como específicos, por ejemplo en el panel infeccioso, donde lo que quiero recalcar es por ejemplo el gran cultivo, se pueden sesgar, se pueden dar falsos negativos ya por el uso previo de antibióticos, pero eso la PCR específica no se deja afectar por el mismo o por el tiempo. La usamos mucho en tuberculosis o brucela, la aglutinación en látex la usamos para algunos gérmenes en específicos, y otros serían como las bandas oligoclonales, por ejemplo en esclerosis múltiple, el lactato para hablar en infecciosas, citología, por ejemplo, para carcinomatosis meningia o enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo la toma del tau, beta-amiloide o neurofilamentos. Este es un cuadrito que dejo más o menos cuántos centímetros de líquido cefalorraquídeo se necesitan para procesar determinada muestra, pero como ya les mencioné, lo ideal es tomar 2 cc por cada tubo y tres tubos. Las complicaciones, ya para ir finalizando, entonces miremos que la principal es la cefalea pospunción, corresponde a un tercio o se va a presentar en un tercio de los pacientes, y no cualquier cefalea va a ser una cefalea pospunción, tiene que presentarse en las primeras 72 horas posterior al procedimiento y se caracteriza por ser una cefalea ortostática. ¿Qué quiere decir eso? Que es una cefalea que empeora al estar sentado, al estar de pie, y mejora al decúbito. ¿Listo? Eso es la clave, no cualquier cefalea nos va a representar pues que es una cefalea pospunción. ¿Qué tiene de bueno esto entre comillas? Que la mayoría van a mejorar en una semana, el 85% van a mejorar con cosas tan simples como reposo, hidratación y analgésicos, y si no está dentro de ese 85%, van a mejorar hasta el 98% con un parche hemático. Si no está ahí, ya hay que buscar complicaciones o alguna causa secundaria, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea. Lo otro es un dolor radicular transitorio, corresponde hasta el 11%. Esto se presenta como un dolor pues, de tipo corrientazo, y es por el roce como de la aguja con las raíces nerviosas. Lo otro sería la hemorragia, puede ser epidural, subdural, o se puede incluso formar un hematoma, se presenta hasta el 1 al 2%. Y infecciones, ya muy raro, 0.1%. Esto obviamente si no tienen en cuenta ya todo lo que mencionamos en el paso a paso. Entonces meningitis iatrogénica, celulitis, absceso o disitis, por ejemplo. Eso fue una vez pregunta en el examen de admisión de la Universidad de Antioquia, y era que cuál era la medida para prevenir cefalea pospunción. Son estas que dejo acá. Entonces tenemos el uso de agujas atraumáticas, como por ejemplo las PROT, evitar obviamente las agujas cortantes, por ejemplo la Yale, miren que tiene un OR de 2.6 en asociación con presentación de cefalea pospunción. Entre más usemos una aguja de menor calibre, más evitamos este tipo de cefalea, pero aumentamos las tasas de falla. Hay que orientar el bisel paralelo a las fibras durales, como les mencioné en el paso a paso, minimizar el número de intentos. Yo no creo que pues nadie se vaya a ir hasta 5 intentos, como mencionamos acá. Y lo otro es siempre reintroducir el estilete antes de retirar la aguja. Entonces, ¿qué pasa con esto del reposo, lo de consumir líquidos, lo de quedarse acostado? Hasta el momento la literatura no demuestra ni que esto afecte la incidencia ni la gravedad de la misma. Pese a que hagamos todos los pasos, pese a que hagamos todas las cosas que hemos mencionado alrededor de la charla, hay algunos factores de riesgo que nos van a precipitar una cefalea pospunción o a condenar a un fallo en la punción, y son que las mujeres presentan 2 a 3 veces mayor riesgo de cefalea pospunción, pacientes de edad joven o de bajo índice de masa corporal o antecedente de cefalea tienen más riesgo de cefalea pospunción. Y hay aspectos como por ejemplo en la obesidad, donde uno puede llegar a una punción fallida, dado que se necesitan agujas más largas, o incluso introducir toda la aguja completa para poder llegar al espacio. En la escoliosis la idea es llevar al paciente en un procedimiento guiado por ecografía o por fluoroscopia, y en pacientes con cirugía previa la idea es puncionar en otro punto, en otro espacio. Ya para finalizar, entonces, la punción lumbar es un procedimiento que exige precisión técnica, juicio clínico y conocimiento no solo de la anatomía, sino de sus complicaciones, contraindicaciones, no quedarse ahí, sino también saber corregirlas en caso de que sea posible, saber bien a quién llevar a este procedimiento. La correcta ejecución permitirá acceder a información diagnóstica decisiva y o mejorar los síntomas en situaciones específicas. Muchas gracias por esta oportunidad.